Bueno, vamos a empezar entonces con la unidad uno, que son los fármacos utilizados en la fusión gastrointestinal. Este cuatrimestre se divide en ver diferentes fármacos en varios sistemas, diferentes tipos de fármacos. Entonces, el trabajo que ustedes están realizando, final, que me presentaron para el examen, pues también está basado en eso, ¿no? En los fármacos que se va a utilizar en cada sistema, en cada función, y pues no memorizar todos, pero más o menos saber distinguir cuáles van para acá, cuáles van para allá, cómo funcionan, sobre todo las indicaciones, si existe un riesgo con otro medicamento que puede interactuar, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a revisar en estos videos primeros van a ser los fármacos que se utilizan en la función gastrointestinal, ¿no? Que prácticamente está ligado pues a lo que es el aparato digestivo. Entonces, el contenido temático de esto son los fármacos utilizados en este aparato. Vamos a revisar los fármacos o agentes para el control de la acidez gástrica. Por ahí de seguro ustedes han escuchado del Pepto-Bismol, que el sal de uvas, el Alka-Seltzer, etcétera. O sea, los más conocidos, más famosos quizás por ahí. Vamos a revisar esos. Vamos a revisar los fármacos que se consideran procinéticos y los antieméticos, los antidiarreicos y algunos agentes para enfermedad biliar y pancreática. O sea, si se dan cuenta, nos estamos basando en los fármacos que se utilizan en el aparato digestivo, ¿no? Entonces, el aparato digestivo, vamos a retomar qué consiste el aparato digestivo. Pues el aparato digestivo ya por ahí en el pasado lo estuvimos revisando en bioquímica, seguro ustedes lo han visto en materias como anatomía. Entonces, pues es esto que se representa aquí en imagen, ¿no? ¿Qué lo compone? Pues lo que es la boca, lo que es la faringe, lo que es el esófago. Aquí lo van señalando. En la boca, pues algunos órganos accesorios como las glándulas salivales. También está comprendido lo que es el hígado, lo que es el páncreas, lo que es el estómago, los intestinos gruesos, intestinos delgados y lo que viene siendo el ano, ¿no? Es importante conocer las partes, sobre todo pues de aquí de abajo del esófago, porque ya es donde van a estar actuando o interactuando estos medicamentos, que prácticamente pues en los medicamentos orales es muy importante lo que es el aparato digestivo, ¿no? Entonces pues ya conociendo lo que es el aparato digestivo, vamos a enumerar algunas funciones fisiológicas de este aparato. Entre uno es de que este aparato digestivo pues es como que una interfase entre elementos ingeridos y el exterior. Es decir, o sea, entre lo que nosotros vamos a ingerir, que ya está dentro, y el exterior de este aparato. Recuerden que todos los alimentos, todos los fármacos tienen que ser absorbidos por el intestino delgado para pasar al torrente sanguíneo. Entonces ya revisamos el punto número 1. Punto número 2, tenemos que es un órgano para la liberación, procesamiento y absorción de fluidos, electrolitos y nutrientes igual, ¿no? Liberación, por ahí se liberan lo que es el ácido clorhídrico, lo que es el jugo pancreático a partir del páncreas, por ahí procesamiento y absorción de fluidos. Tiene que ver pues absorción con lo que es el intestino delgado. En procesamiento también en bioquímica vimos los lípidos, cómo se procesaban para formar lo que es el HDL, LDL, viajar como lipoproteínas a diferentes tejidos para almacenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra función del aparato digestivo, para el procesamiento final de nutrientes y líquidos con preparación, almacenamiento y última expulsión de materiales de desecho. Última expulsión, pues prácticamente por la parte del ano, ¿no? Entonces, ya también es otra función. Como un componente importante en el sistema de defensas orgánicas, por ahí ustedes han escuchado de la microbiota que habita los intestinos. Entonces, también como eso, ¿no? Existen diferentes bacterias que ya son muy características del colon, que no son dañinas para nosotros y que van a tener función en algunos alimentos, que van a tener función en algunos fármacos. Por aquí les puse un ejemplo. Entonces ya eso es parte de la microbiota que está en el organismo, ¿no? También como un importante órgano endocrino. ¿A qué se refiere como un órgano endocrino? Ya que aquí pues se liberan ciertas hormonas. En el caso pues del páncreas, ustedes recordarán en bioquímica todo lo que tiene que ver con la insulina, el glucagón, que pues para qué sirve la insulina, para regular los niveles de glucosa en la sangre, para que la glucosa pueda entrar a la célula, para que dentro de la célula se realice la glucólisis, el ciclo de Krebs, todo esto con la finalidad de producir energía
y pueda ser utilizada por todo el cuerpo. Entonces, pues es sumamente importante esta función del aparato digestivo de este órgano, ¿no? El glucagón también, cómo produce energía cuando no hay alimento, etcétera, ¿no? Y también, pues, desde el punto de vista farmacológico, que es lo que estamos viendo ahorita, ya que es un componente importante en absorción y biotransformación de drogas. Estamos hablando del aparato digestivo, ¿no? Absorción, ¿por qué? Porque pues todas las drogas administradas vía oral se tienen que ser absorbidas por el intestino delgado. Y biotransformación, ¿por qué? Recordarán el cuatrimestre pasado que mirábamos un término que se llamaba profármaco, que es decir, nosotros administrábamos un fármaco, pero no era un fármaco como tal. Tenía que pasar ciertos procesos para que este fármaco se encontrara en su forma activa. Entonces aquí vamos a ver algunos fármacos que se activan directamente ahí dentro del aparato digestivo pues, en diferentes órganos, ¿no? Siguiendo con las generalidades, tenemos que la función gastrointestinal puede alterarse por el efecto de drogas, por estimulación neurohumoral, por agentes patógenos, por toxinas, ocasionando una disfunción en la absorción, motilidad y procesos secretorios normales del intestino delgado, ¿no? Es decir, pues este sistema puede ser dañado por ciertas toxinas, por ciertas bacterias, por algunos agentes patógenos, por algunos fármacos también. Entonces es un sistema como que, digamos que es un sistema que está en alto riesgo, pues porque nosotros estamos ingresando alimentos dentro por medio de él. Entonces pues si algo está mal, puede dañar por ahí. Entonces si algo está dañado, va a afectar a todos los demás. Es decir, si nosotros ingerimos algo que nos daña lo que es el intestino delgado, pues va a afectar la absorción de todo, ¿no? De medicamentos, absorción de los mismos alimentos, de los nutrientes, de los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, todo, ¿no? Entonces, pues sí es algo como que muy delicado por esa parte. Siguiendo con las generalidades, tenemos que existen drogas, fármacos que pueden influenciar directa o indirectamente la actividad gastrointestinal, modulan la secreción y motilidad y son frecuentemente usadas en el tratamiento de trastornos gastrointestinales. ¿A qué se refiere con esta? Que va a haber algunos fármacos que van a modular la secreción y la motilidad, ¿no? O sea, el movimiento de los intestinos delgados. Deben de saber ustedes que pues para que se dé lo que es la absorción, el intestino delgado se está moviendo, existe lo que es el peristaltismo, entonces ya con esto se da la absorción de mejor manera, ¿no? Y desde una perspectiva farmacológica, el tracto gastrointestinal desempeña una importante función adicional. Pues lo que hemos estado viendo nosotros, la absorción sistémica de drogas administradas por vía oral o vía rectal, ¿no? Es decir, vía oral y vía rectal tienen absorción del intestino delgado hacia el torrente sanguíneo. Siguiendo con las generalidades, tenemos que el tracto gastrointestinal aloja una rica flora microbiana, es lo que les comentaba. Las bacterias que están presentes ya de forma, digamos, natural o que no son patógenas para nosotros, no. Algunas drogas o fármacos necesitan ser metabolizadas por estas bacterias intestinales para desarrollar su total efecto terapéutico. Es lo que les comentaba hace un momento, que algunos fármacos se administran como profármacos, entonces tienen que pasar ciertos procesos para que ya puedan ser un medicamento activo. Entonces aquí nos comentan que algunas bacterias de la microbiota o flora microbiana van a participar modificando este fármaco para que ya pueda alcanzar su forma activa, ¿no? Y nos da un ejemplo, la acción de la sulfasalacina, es en el tratamiento de la colitis, es decir, este fármaco se utiliza para la colitis, depende o dependerá del clivaje del grupo azo por bacterias intestinales, es decir, van a existir ciertas bacterias ahí en el intestino que van a agregar un grupo azo a lo que es la molécula de la sulfasalacina. Entonces ya cuando pase esto el medicamento se va a encontrar activo y va a poder actuar. Aquí les puse el ejemplo, esta es la sulfasalacina, esta es la estructura, el principio activo, la molécula. Entonces nos comentan aquí que pues ya cuando nosotros administramos este fármaco pues por vía oral, la actividad enzimática azoreductasa de la flora bacteriana del colon. Es decir, pues van a agregar
un grupo azo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta actividad enzimática? Esta molécula se va a dividir, vean, se divide y esta parte, la mesalazina, viene siendo, representa, ¿cuál es? NH2, esto, se parte así, y esta otra molécula de abajo, la oxalacina, sería esta unión, ¿no? Entonces prácticamente esta reacción de las bacterias lo que van a hacer es dividir esta molécula para que pueda actuar. Entonces este fármaco, el cual, la sulfasalacina, utilizado para colitis, pues solamente va a ser administrado por vía oral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque requiere que estas bacterias realicen este proceso para que el medicamento se encuentre activo. Si nosotros lo administramos por otra forma, no va a pasar por estas bacterias, entonces el medicamento nunca se va a activar, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo, ¿no?, de lo que hace la flora microbiana en este medicamento. Debido a que el tracto gastrointestinal es la vía de administración de la mayoría de las drogas, pueden producirse interacciones droga-droga o droga-alimento. Estas interacciones pueden influenciar la absorción y efectividad de varios agentes terapéuticos. Es decir, es lo que mirábamos también el cuatri pasado, de que nosotros no podemos administrar drogas que vayan a interactuar entre ellas. Por ahí en otras diapositivas mirábamos los sitios de unión de la albúmina, que tenía la albúmina 4 sitios de unión. Entonces para cada sitio de unión había ciertos fármacos. Entonces nosotros no podemos administrar dos fármacos que van hacia un sitio de unión, al sitio de unión 1, al sitio de unión 2. ¿Por qué? Porque se va a unir el que tenga mayor afinidad y el otro pues va a pasar desapercibido. Entonces a eso se refiere también, ¿no?, que va a haber interacciones droga-droga o droga-alimento. Hay también algunos medicamentos que cuando los vas a consumir te dicen, no debes de consumir ciertos alimentos, no debes de consumir café al consumir este alimento, no debes beber alcohol, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a dar interacciones, entonces el medicamento pues no va a tener el efecto terapéutico que nosotros buscamos. Las enfermedades gastrointestinales también van a afectar lo que es la absorción de drogas debido a los cambios en la motilidad, en la función secretora o debido a daños en la mucosa gastrointestinal, ¿no? Pues esto es sabido, lo que les comentaba ahorita, si hay un daño por ahí en el intestino delgado, pues no se van a absorber con la misma frecuencia que se absorbe, digamos, normalmente estos fármacos. Entonces ya vimos esto. Siguiendo con las generalidades, tenemos los efectos adversos gástricos de los medicamentos. Es decir, algunos efectos que se van a presentar a nivel aparato digestivo de estos medicamentos. Algunos medicamentos pues nos van a causar náuseas, vómito y pues lo que viene siendo la anorexia, ¿no? Obviamente no prolongado, solamente temporal. Tanto náuseas como vómitos y molestias epigástricas son efectos adversos descritos para casi todos los fármacos, ¿no? Y pues nos comentan que casi siempre son síntomas banales, es decir, que solamente son transitorios y no se van a quedar, ¿no? Pero sí, si ustedes han tenido por ahí la curiosidad de leer los medicamentos, casi todos te comentan esto, ¿no? Náuseas, vómitos, anorexia. También vamos a encontrar efectos como la gastritis erosiva y las úlceras. Es decir, muchos fármacos pueden producir erosiones y ulceraciones del tracto gastrointestinal, como la aspirina, los fármacos corticoides, el cloruro de potasio. También los analgésicos, los antipiréticos y los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como los famosos AINES. Entonces, estos fármacos, si nosotros los estamos utilizando por mucho tiempo, si por cualquier cosita nosotros queremos tomar un paracetamol, que para el dolor, cosas así, al paso del tiempo están dañando lo que es nuestra mucosa del intestino delgado. Porque, o sea, imaginen usted el trabajo que tiene que tener el intestino delgado para estar absorbiendo, estar al contacto con todos los alimentos, con todos los fármacos. Entonces, el uso prolongado pues de estos fármacos que se mencionan aquí pueden ocasionarnos una gastritis erosiva y posteriormente lo que viene siendo una úlcera, ¿no? Entonces por esto es la regulación de estos medicamentos. También algunos fármacos nos pueden producir diarrea producida, ¿no?, por estos fármacos. Y pues el estado diarreico más serio inducido por drogas es la colitis pseudomembranosa.
Esto inducido ¿por qué? Inducido por la bacteria Clostridium difficile. La mayoría de los pacientes con diarrea, pues por estos antibióticos, comienza durante la administración de este antibiótico que se está dando y terminará pues cuando ya el tratamiento es suspendido, ¿no? Y cuando el tratamiento, cuando esta patología, en caso de la diarrea, pues no cede, se puede ocasionar una diarrea severa con evidencia de colitis invasiva. Ya es cuando se presentan síntomas o rasgos de que hay fiebre, de que hay mucus o de que hay heces sanguinolientas, ¿no? Mucus se refiere a moco en las heces. Entonces esto pues ya persiste después del antibiótico. Entonces lo que estamos viendo aquí es que todos los fármacos, o sea, los fármacos que van aquí por vía oral, los que presentábamos aquí, acidez gástrica, procinéticos, antieméticos, antidiarreicos, para bilis, para pancreáticas, pueden ocasionarnos todos esos síntomas: náuseas, vómitos, anorexia, gastritis erosiva, posteriormente úlcera y pues diarrea, ¿no? Pues vimos que son síntomas banales, pero que también se pueden complicar, que si los utilizamos por mucho tiempo pueden ocasionarnos ciertas cosas. Y ya una vez visto los efectos que nos van a ocasionar estos fármacos, y para entrar ya de lleno a lo que es los fármacos pues del ácido que tienen que ver con la acidez, todo eso, debemos que ver lo que es la secreción del ácido clorhídrico. Ustedes saben que el ácido clorhídrico, por ahí estuvieron realizando una tarea, pues es el que tenemos en el estómago, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto. Una de las funciones más importantes de la secreción ácida gástrica es facilitar la digestión de los alimentos y otros sustratos dentro del estómago. Recordarán ustedes que con el ácido clorhídrico y las enzimas que estaban presentes ahí se daba lo que es la digestión de los alimentos. Y aunque bajo ciertas condiciones fisiológicas y patológicas, la acidez gástrica puede dañar la mucosa duodenal. Es decir, el mismo ácido puede dañar lo que es la mucosa del estómago, ¿no? Entonces, por ende, no siempre el estómago está con ácido clorhídrico como tal. Porque si lo estuviera así, o sea, pues nos llevaría a ciertas complicaciones, ¿no? Y los trastornos asociados con secreción ácida anormalmente alta, es decir, que se presente demasiado ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico permanezca ahí cuando no tiene que permanecer, pues se pueden presentar lo que son las úlceras duodenales y terminar en síndrome de Zollinger-Ellison. Son comunes, ¿no? Y ya en el caso pues del síndrome de Zollinger-Ellison, se los puso por aquí, empieza pues con una úlcera dentro de lo que es el estómago. Entonces nos comentan que es un trastorno poco frecuente, que es causado por tumores y úlceras, ¿no? Entonces ya si nosotros presentamos una úlcera, en el caso pues de lo que es la secreción de ácido clorhídrico, si estamos utilizando fármacos permanentemente, esta úlcera pues se puede desarrollar en un tumor y por ende que se convierte en cáncer, ¿no? Entonces no sé si por ahí han escuchado, han leído, han conocido algún caso, algún vecino, familiar, pues prácticamente cuando ya tienes cáncer a nivel de órganos así, que son sumamente importantes, pues prácticamente es muerte segura y rápida, ¿no? Entonces, pues solamente cuidar eso. Y siguiendo con lo de la secreción de ácido clorhídrico, vamos a comprender dos fases, la fase cefálica y la fase gástrica. En la fase cefálica, nosotros cuando estamos viendo, cuando estamos oliendo, cuando estamos comiendo alimentos, estos van a causar un estímulo sobre el nervio vago. Entonces, durante los primeros 30 minutos, el nervio vago va a estimular la secreción de pepsinógeno e histamina. Estas son hormonas, ¿no?, que tienen que ver con la secreción del ácido clorhídrico. Y histamina se encarga más de la producción de ácido clorhídrico. Entonces recuerden, estamos viendo, estamos comiendo y durante esos 30 minutos el nervio vago va a secretar pepsinógeno e insulina. Luego comienza la fase gástrica. Dentro de la fase gástrica, la llegada de alimentos al estómago, que provoca una distensión aunado a su naturaleza química, provoca una mayor respuesta de este nervio, ¿no? Entonces ya nosotros estamos comiendo, está llegando el alimento al estómago, entonces este nervio va a decir, ¿sabes qué? Hay que producir más pepsinógeno, más histamina, ¿no? Entonces, a partir de la histamina y la digestión de proteínas, de grasas, de carbohidratos, se sigue liberando pepsinógeno y ahora entra la gastrina.
Todas estas son hormonas, ¿no? Que se encargan o tienen funciones también de hacer la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, la gastrina induce la secreción de histamina, de igual forma, y la histamina a través de sus receptores H2 en las células parietales inducen la secreción de ácido clorhídrico. Por ahí no sé si sepan o si recuerden que las células, también venía la tarea, que las células responsables de la secreción del ácido clorhídrico son las células parietales. Entonces la histamina ya está, se encarga de prácticamente inducir esta secreción del ácido clorhídrico. Entonces ahora vamos a ver cómo se forma el ácido clorhídrico. Estas ya son por fases, ¿no? De que ver, oler, estar comiendo, 30 minutos después, nervio vago, se liberan ciertas hormonas como el pepsinógeno, como histamina. Ya cuando entra el alimento al estómago se siguen secretando más hormonas. Entonces la gastrina induce la secreción de histamina y la histamina a través de receptores va a inducir la secreción del ácido clorhídrico. Pero ¿cómo se produce el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico, aquí vamos a tener esta imagen y la vamos a ir explicando a partir de estos pasos. Tenemos que el agua intracelular, por aquí les comento pues que hay agua intracelular y agua extracelular, ¿no? Agua intracelular, pues aquí lo dice, está dentro de la célula. Entonces el agua intracelular se va a disociar en hidrógeno y ion hidroxilo o ion hidróxido. Entonces lo vamos a representar, ¿dónde está? De esta forma, vean. H2O se va a disociar, disociación del agua en ion hidrógeno y ion hidroxilo o hidróxido, ¿no? Entonces se disocia. El ion hidróxido se va a juntar con el CO2 producido en la respiración celular. Esto de respiración celular tiene que ver con la glucólisis, se produce energía, el ATP, y cuando nosotros exhalamos estamos liberando CO2. Entonces el ion hidróxido se va a juntar con el CO2 producido en la respiración celular para formar bicarbonato, que se representa así como HCO3. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Este es el CO2. Entonces el CO2 se va a unir con el hidrógeno que se desprendió y que nos va a formar lo que es el ácido carbónico, ¿no?